Voy a hablaros hoy del escándalo de las subvenciones públicas. Sí, como lo oís, el escándalo de las subvenciones públicas. ¿Y qué quiero deciros con esto? Pues quiero deciros con esto que el pasado lunes, día 3 de junio, pues pasó inadvertida una noticia de gran calado. Un informe de un organismo público que se llama la Autoridad Independiente de Responsabilidad Financiera, dependiente, por otro lado, pese a que se diga que es un órgano independiente, depende del Ministerio de Hacienda, por lo tanto no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de algo oficial. Pues bien, este organismo, esta Autoridad Independiente de Responsabilidad Financiera, hizo público un informe. Y en ese informe decía, textualmente, lo voy a leer textualmente, decía que existía o que existe una carencia generalizada de sistemas de seguimiento y evaluación de todo lo que tiene que ver con las subvenciones públicas en este país llamado todavía España. Diréis, bueno, ¿y esto qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que esto significa? Pues veréis. Significa que, según este organismo, no conocemos con exactitud qué es lo que ha pasado con un montante total en el año 2018 en concepto de subvenciones públicas, y cuando hablo de subvenciones públicas estoy hablando de las correspondientes a las comunidades autónomas, también del Estado central y las de los ayuntamientos, un montante total de 14.300 millones de euros. Digamos, cantidad, entre comillas, controlada o estimada por esta entidad, por este organismo independiente. Porque otras fuentes, que no son las de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Financiera, estiman que ese importe, ese montante de subvenciones públicas, en lo que concierne al año 2018, podría superar los 30.000 millones de euros. Bien, pues ¿por qué he dicho que es una noticia de gran calado, es o constituye un gran escándalo y sin embargo ha pasado inadvertido? Pues si echáis, no sé si alguno de vosotros habrá tenido la oportunidad de leer o de escuchar algo al respecto, pero los medios generalistas no se han hecho prácticamente eco de una noticia que contiene un dato tan tremendamente revelador y tan tremendamente escandaloso. Claro, la razón de por qué no se hace eco nadie, o casi nadie, de algo con tanta trascendencia, y que obviamente constituye un escándalo de una enorme magnitud, pues es muy evidente, ¿verdad? Parece que todos chupan un poco de toda esta historia, que todos podrían estar involucrados en este enorme escándalo, que todos tienen que ver de alguna manera con esta historia y por tanto todos se ponen de acuerdo para callar y no decir nada, no vaya a ser que se mueva la mierda y huela todavía más, con perdón de la expresión. Esta entidad, este organismo independiente de la autoridad financiera, existe desde el año 2013. En el año 2013 fue constituido por mandato constitucional. Sin embargo, fue un organismo que prácticamente pues pasó inadvertido, digamos que bueno, estaba constituido formalmente, pero no tenía prácticamente pues ningún cometido. Pero todo eso cambió en el año 2016. ¿Y sabéis por qué cambió en el año 2016? Porque vinieron los señores de la Unión Europea a decirle al Estado español que ojito y cuidadín, porque había que tener cuidadito con lo que pasaba con el gasto público. Y fue entonces cuando este organismo, que hasta desde el año 2013 pues había estado ahí sin pena ni gloria, pasó a tener una importancia bastante relevante. Porque su cometido es, por un lado, controlar todo lo que tiene que ver con la estabilidad presupuestaria y, por otro lado, es el organismo encargado también de mantener o de velar por la llamada sostenibilidad financiera. Y claro, si
el Estado español pues, tuvo que amoldarse a las exigencias de la Unión Europea en el año 2016, como digo, y fue en el año 2018 cuando este organismo pues, informó o puso en conocimiento del Consejo de Ministros a través del Ministerio de Hacienda la necesidad de activar lo que se conoce como el plan, lo voy a decir exactamente, el plan de revisión integral del gasto público de las diferentes administraciones públicas que conforman este país. Y fue a partir de entonces cuando se estructuró su trabajo en dos grandes fases. Una primera fase, cuyo informe ha sido dado a conocer el pasado día 3 de junio, como os estoy contando, y otro que tendrá lugar con posterioridad. Pues bien, este informe al que me estoy refiriendo en este vídeo se hace referencia a todo lo que ha tenido que ver con las recetas médicas, hasta un importe total de 11.000 millones, todo lo que tiene que ver con los planes de formación para trabajadores desempleados, de los que también habría mucho que hablar, y para lo que hay o había una partida de 6.000 millones de euros, todo lo que tiene que ver con tema de becas e investigación y también con los servicios que cuya gestión tiene encomendada Correos. Sobre todo esto se ha elaborado un informe y la conclusión es la que os he dicho antes. Ha terminado concluyendo este organismo independiente, repito, para el que lo quiera verificar, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sencillamente que hay un descontrol total y absoluto sobre el dinero público que se concede en concepto de subvenciones. Fijaros, pero total, porque llega a decir este organismo que aquí existe, por un lado, una falta de estrategia absoluta, que no hay rendición de cuentas de nada ni de nadie, que falta fiscalización, que hay una carencia prácticamente total de transparencia y que además no existe ningún tipo de mecanismo sancionador que pudiera disuadir a aquellos que, bueno, pues hicieran un uso díscolo de las subvenciones que se podían haber concedido. Dicho en otras palabras, para que lo entendáis correctamente, desde el momento en que se concede una subvención hasta el momento en el que esa subvención llega a su destinatario, resulta que pasan muchas cosas. Pues de todo eso no se sabe absolutamente nada. De los resultados derivados de la concesión de esa subvención tampoco se sabe absolutamente nada. Porque claro, si no hay rendición de cuentas y no existe un régimen sancionador para que pudiera disuadir a aquellos que pudieran hacer un uso inadecuado de la concesión de estas subvenciones, pues aquí todo el mundo a vivir del cuento, todo el mundo a vivir del clientelismo, ¿verdad? De esa España subsidiada que vive de lo que vive, gracias a chanchullos de todos los colores, en el que están involucrados todos los partidos políticos y todas las administraciones públicas de este país. Os voy a dar un dato. Son 9.700 millones de euros los correspondientes a las administraciones autonómicas que están involucrados en toda la historia a la que me estoy refiriendo de ese montante total de 14.300 millones. 3.000 corresponden a la administración central y hay 1.600 que corresponderían a los ayuntamientos. Pero fijaros hasta qué punto llega la desfachatez de esta gente que en el marco de lo que es las corporaciones locales, la administración local, es decir, los ayuntamientos, ha habido en el año 2018 41 ayuntamientos que se han concedido subvenciones a sí mismos para pagar el IBI. Como lo oís, se han concedido a ellos mismos subvenciones para pagar su propio IBI. 41 ayuntamientos, con nombres y apellidos. Podéis verificarlo, voy a tratar de poner un enlace para que podáis verlo. Algunos de esos ayuntamientos son tan poco conocidos como Pozuelo de Alarcón o Manresa, por citar solo dos de entre esos 41. Es decir, estamos ante un escándalo de unas dimensiones extraordinarias.
Y sin embargo aquí nadie ha dicho nada. Esto que tendría que haber generado un clima de indignación absoluta y total en la población, pues no ha trascendido porque no interesa a nadie que trascienda. Y claro, si esperáis enteraros de esto en las diferentes televisiones de los diferentes medios de desinformación que todos los días nos entretienen con el mercadeo barato, ese subasteo absolutamente tendencioso e impúdico de cómo se están repartiendo las poltronas entre los diferentes partidos políticos para malgobernar los ayuntamientos y comunidades autónomas de este país, mientras nos entretienen con toda esta basura, nos cuelan algo tan gravísimo como es lo que está denunciando esta Autoridad Independiente de Responsabilidad Financiera. Fijaros si es gorda la historia, que con estos 14.300 millones de euros a los que asciende el montante total de estas subvenciones públicas, resulta que con esa cantidad se podría se podría pagar la mitad de los intereses de la deuda de un año. También se podría pagar buena parte de los pagos que se hacen a las clases pasivas, entre otras muchas cosas. Pero ¿qué más da? Aquí da igual todo. Da igual todo. Veremos a ver, cuando este informe llegue a las instancias europeas, cómo o qué tipo de responsabilidades le van a exigir al Ministerio de Hacienda, o mejor dicho, al Gobierno español o al Estado español, para ser más exactos. Pero mientras tanto, tenemos todo esto. ¿De qué sirve tener una ley general de subvenciones? ¿De qué sirve tener una base de datos nacional de subvenciones públicas? Si después no hay nada de nada, ni transparencia, ni rendición de cuentas, no hay ningún control de nada, no hay ningún régimen disuasorio para sancionar a los que hagan un uso inadecuado de estas historias. Pero claro, con las subvenciones creamos clientelismo y con eso nos aseguramos un buen montón de votos para todos aquellos becerros, porque no tienen otro nombre, que viven de todo esto y a cambio le dan el votito correspondiente el día que se convoca el fraude y la estafa monumental que son los procesos electorales. Yo ahora no tengo mucho más que decir. Simplemente estaros atentos y si queréis enteraros de la realidad de las cosas, de lo que sucede en este país, de lo que ocurre con vuestro dinero, no esperéis encontrar esas informaciones en los telediarios, ni en las televisiones, no lo vais a encontrar, ni en los debates esos de 3 al cuarto, que dan verdadera pena, por no decir que dan asco, con las que nos bombardean todos los días en los medios generalistas. Ahí no lo vais a encontrar, no os van a decir nada de esto. Tenéis que buscar por otras vías. Y sobre todo verificad los datos que se os aportan, entre ellos los que humildemente he querido aportaros yo. Sin más, amigos, creo que es muy sustancioso este vídeo, es un escándalo monumental, pero teníais que conocerlo.